bufó. El tractorcito rojo que silbó y bufó. ¿Qué responsabilidad te mueres sin decirme qué significa? Deposite 10 centavos para los próximos 10 minutos, por favor. Un momento, operadora. Agente 47. Solemnemente prometo cumplir como delegado sindical tan pronto como tenga tiempo después de descifrar la clave que acabas de darme y que acabo de olvidar. El tractorcito rojo que silbó y bufó. Roberta. Bueno, como me presentaba Oscar, soy Cristian Borguero, soy licenciado en sistemas y director del sitio seguinfo.com.ar. Muchas gracias por aguantar hasta esta hora para escuchar mi charla o porque le costó mucho el seminario nada más, porque sea mucho gracias por quedarse. Y la idea de la última charla, que no es fácil dar la última charla y cerrar, era presentar algunas ideas prácticas. Obviamente la mayoría de las ideas que voy a presentar no son mías, sino creo que no estaría acá si se me hubiera ocurrido una idea práctica original para administrar Paco. Creo que ya no estaría acá, estaría trabajando en otro lado. Pero por lo menos intenté reunir la mayoría de las prácticas actuales y buenas prácticas internacionales para administrar contraseñas en un par de diapositivas que pasaré a mostrar dentro de un ratito. El Super Agente 86, harto conocido por todo el mundo, y dos prácticas interesantes que se ven en ese pequeño video. Por un lado, una persona comparte una contraseña que la escucha todo el mundo, la escucha una persona que está a través del teléfono, y por otro lado, el agente olvida una contraseña que debería haber recordado. Dos prácticas que generalmente no deberíamos hacer, o por lo menos eso indica las buenas prácticas que no deberíamos hacer. Las licencias de la diapositiva, como dijo Oscar, van a estar subidas. La diapositiva se puede compartir, copiar, siempre y cuando me paguen algún bono interesante por eso. No, es broma, es no comercial, obviamente, se puede compartir totalmente. La licencia es Creative Commons de Argentina. Bien, cuando hablamos con Oscar de qué presentar y se nos ocurrió de hablar de administración de contraseñas, la verdad era un poco raro y tuve un desafío bastante particular para hacer esta presentación. Generalmente no me cuestan crear las presentaciones, pero en este caso fue una excepción. ¿Por qué? Porque es difícil hablar de administración de contraseñas, que es un tema que la mayoría de nosotros debemos conocer, y no caer en ser redundante y hablar siempre de lo mismo, y que ustedes aparte se hayan quedado hasta las 6 de la tarde para escuchar algo que va a ser aburrido y que deben saber de memoria todo el mundo. La idea es tratar de ir mezclando por lo menos un poco de humor en el medio y mientras tanto ir dando algunos consejos. Cuando yo empecé a trabajar en seguridad informática ya por el año 2000, encontré esta clave, esta era la clave. Sí, claves también encuentro cada tanto. Encontré esta frase que dice: un password debe ser como un cepillo de dientes, úsalo cada día, cámbialo regularmente, no lo compartas con tus amigos. Fue una frase que me quedó grabada y de hecho yo la plasmé en un documento. Y lo más interesante de todo es que si ahora uno pone esta frase en Google, sale que el autor soy yo. Es muy curioso esas cosas que tienen en internet. No, esta frase no la inventé yo, no tengo ni idea de quién la inventó, pero la verdad que es muy ocurrente y de hecho me va a servir muchísimo para esta presentación. Pero si algún día la ven a esta frase, sepa que el autor no fui yo, no quiero plagiar a nadie. Bueno, el temario, antes de empezar, voy a dar algunos puntos que deberíamos conocer cuando hablamos de contraseñas. Voy a hablar de seguridad versus usabilidad, un tema que usabilidad sobre todo mi esposa sabe bastante más que yo. Yo fui uno de los primeros locos que en Argentina me puso a hablar de la palabra usabilidad cuando todavía muchísima gente no tenía ni idea de lo que significaba, y de hecho muchísima gente no tiene ni idea de lo que significa la usabilidad. Y vamos a ver por qué la seguridad, con ello un solo gráfico voy a mostrar que explica lo raro a veces que es tener un sistema usable y que aparte sea seguro. De hecho son totalmente conceptos que chocan uno con otro. Voy a hablar de la justificación de las contraseñas, de por qué utilizar contraseñas, y las últimas diapositivas van a hablar de la composición y de la administración de la contraseña.
Bien, cuando hablamos de usabilidad, estamos hablando de intentar hacer algo usable, algo que para las personas, por lo menos, se pueda llegar a hacer de alguna forma más o menos sencilla. Obviamente, la seguridad no cumple este principio. De hecho, la seguridad viola los 8 principios de usabilidad. La seguridad y las contraseñas específicamente violan 6 de esos principios. Y, por ejemplo, acá tenemos un caso en donde se podría llegar a plantear humorísticamente ese punto. Yo puedo llegar a escribir las contraseñas, pero no quiere decir que las tengan que escribir en algún lugar en donde la mayoría de la gente por lo menos no llega, o por lo menos van a llegar algunas personas que tienen acceso a mi intimidad. Por lo menos a mis pies creo que tienen solamente acceso a algunas personas nada más. Bien, otro tema importante, hablando también de la usabilidad de las contraseñas, es que muchas veces nos dicen tu contraseña tiene que tener al menos 40 caracteres y ser una cosa así rara. Si alguien en menos de 5 segundos es capaz de repetir esa contraseña leyéndola, ya es un logro. Y después, también nos habla de que la verificación de contraseñas deberían ser bastante sencillas, ¿sí? Generalmente los procesos de verificación de contraseñas en sistemas y sobre todo en desarrollo no suelen ser demasiado complejos, ¿sí? Para los desarrolladores. Fui desarrollador, de hecho sigo siendo desarrollador, y por eso creo que hablo con la suficiente autoridad como para decir que la persona que hizo esto le tiene que cortar las manos. Esto está en un sistema que está online, de hecho lo bajé ayer, esta captura de pantalla la hice ayer, en una página de abogados, que no tiene nada que ver que sean abogados, porque de hecho el que hizo esto es un programador, o sea, quizás lo hizo un abogado, pero bueno. Como podrán ver, que un proceso de identificación sea sencillo, lo único que me están pidiendo son 4 caracteres, este pequeño tecladito de acá, no quiere decir que sea seguro. Fíjense aquello que está allá. Si la cantidad de dígitos es igual a 4 y la multiplicación es igual a 1200, o sea, la multiplicación de los 4 números, entro a la página mostrar miembros1.php. De hecho, ni siquiera tengo que escribir la contraseña, pongo ver código fuente, me fijo mostrar miembros1.php y voy a tener todos los listados de ese estudio en particular, todos los datos personales de los abogados que trabajan en ese estudio, ¿sí? El de Daniel específico. Bien, ¿qué deberíamos saber antes de empezar a hablar de contraseña? Deberíamos por lo menos haber leído Alibaba y los 40 ladrones, que son algunas cosas interesantes sobre uso de contraseñas. De hecho, en Alibaba y los 40 ladrones, la contraseña se sabe porque alguien lo escucha escondido atrás de un árbol, ¿verdad? ¿Lo leyeron todos? ¿Sabemos de lo que estamos hablando? Bueno, la mayoría de los protocolos actuales utilizan o utilizaban password con texto plano, ¿sí? De hecho, lo siguen haciendo. POP, FTP, cualquier protocolo, SMTP, cualquier protocolo que ustedes conozcan que hayan sido creados en los años 70, donde la seguridad no era un requisito, usaban texto plano y hoy lo seguimos haciendo. Las password eran, o son, de hecho son todavía, la forma más común de proteger secretos. Recién, lamentablemente, no pude estar durante todo el día por otras tareas. Deben haber hablado de token, de hecho la charla de recién fue sobre token. Hay cientos de medios más seguros de utilizar contraseñas, pero de hecho seguimos utilizando contraseñas para guardar nuestros secretos, ¿sí? ¿Alguien no utiliza contraseñas acá? No, de hecho utilizamos, ¿cuántas utilizan por día? Más de 20, fácil, ¿sí? Para casi cualquier sistema que conozcan. Un dato interesante, que estos no tienen por qué saberlo. En el 2006, un grupo anti-phishing internacional, que las estadísticas son gratuitas y están en internet, reportó 425% de aumento del malware con fines de password stealing, o sea, que intentan robar password. Estos son malware que se instalan en la computadora, son troyanos con el único objetivo de robar usuarios y contraseñas. Yo no soy muy amigo de las estadísticas, pero por lo menos 425% ya es un número que asusta. Particularmente pienso que es muchísimo mayor. De hecho, yo trabajo en un laboratorio de antivirus y estamos viendo malware de este tipo creado en Brasil, México y Argentina aproximadamente de 10 a 20 por día, ¿sí? Distintos. Solamente creados en esos 3 países. Bien, ¿qué se define como contraseña? Un salto y una seña, ¿sí? Queremos ir a una definición bastante antigua.
darle un santo y una seña era alguna forma de autenticarse delante de otra persona. Palabra o signo que asegura el mutuo reconocimiento entre personas, eso lo dice la RAE. De hecho, da otra par de definiciones más, pero me pareció la más adecuada para esta charla. Información confidencial constituida por una cadena de caracteres, obviamente, eso es una contraseña. Es una cadena de caracteres utilizada para autenticar una identidad. Eso lo dice el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en un documento escrito en 1985 y que fue liberado hace poco para descarga en Internet. Una palabra o una frase que alguien conoce y permite que tenga acceso a un lugar determinado. Efectivamente, eso también es una contraseña. Y algunos por ahí, los que nos gustan un poco más los términos técnicos e informáticos, podemos elegir la última, que es una forma de autenticación que se utiliza, en donde se utiliza un secreto, justamente la contraseña, para controlar el acceso a un recurso determinado. ¿Hasta ahí preguntas? Obviamente ya sabemos todo de lo que estamos hablando de las contraseñas, ¿sí? Linda palabra. Sin embargo, la mayoría de nosotros no la sabe utilizar, y me incluyo obviamente. Hay muchísimas prácticas que por ahí olvido al utilizar una contraseña. A ver, ¿qué hacemos nosotros, los eslabones más débiles? Obviamente las personas, los seres humanos. Han cansado de escuchar, somos los eslabones más débiles. ¿Qué hacemos generalmente? Nos registramos. Nos registramos en cuanto sitio existe, en cuanto foro existe, en cuanto lugar existe. Nos registramos, ingresamos nuestro usuario, nuestro DNI, nuestros nombres, los datos que se nos pidan. Los más paranoicos por ahí nos registramos en menos sitios que otras personas que no son tan paranoicas, pero generalmente tenemos tendencia a registrarnos en cuanta cosa existe. Y si dice free, muchísimo mejor. Y si es pornografía, muchísimo mejor. Nos registramos y obviamente utilizamos una contraseña. Accedemos con nuestro usuario y nuestra contraseña. Modificamos nuestros datos con nuestra contraseña, obviamente. Modificamos la contraseña, porque ya me dijeron esta contraseña que estás usando. Nombre de usuario Juan, contraseña Juan no es segura, usa otra. Entonces ponemos Juan 1. Olvidamos nuestra contraseña y ponemos recordar contraseña. Y nos la mandan por mail a través de POP3 y SMTP, y nos va cifrado. No importa, la recordamos igual porque nos habíamos olvidado que la contraseña que habíamos cambiado la semana pasada era Juan 1. Y ponemos Juan 2. Olvidamos la contraseña y la perdemos, definitivamente. No tenemos ni idea cuál era la contraseña, el sistema de que entramos era absolutamente inseguro, no apto para idiotas, y se olvidaron de hacer el paso que decía recordar contraseña, los desarrolladores no lo pusieron. Entonces perdimos la contraseña y nunca más accedimos al sistema donde estábamos. De hecho, la otra forma de perder la contraseña es poner usuario Juan, contraseña Juan, entra alguien que nos odia, porque sabe que nuestra contraseña es más probable que era Juan, y cambia la contraseña a pirulito 1, 2, 3, 4, y nosotros no podemos entrar nunca más a nuestra cuenta de correo, por ejemplo. Ahí le pasó una cosa similar. Nosotros en CEBU recibimos 2 o 3 mails por día personas preguntando cómo pueden hacer para recuperar el usuario y la contraseña porque están robando información confidencial de sus cuentas de correo. ¿Eso por qué es? Es porque pusieron la clave muy tonta o la pregunta secreta el nombre de mi mamá. Y otra cosa que hacemos siempre, y eso no falla nunca, es prestar la contraseña. Eso sí, eso lo hacemos siempre. Cualquier persona que esté necesitada, necesitas algo, sí, no importa, yo te doy mi contraseña, total confío en vos. Y últimamente también lo que hacemos es cambiar la contraseña por un chocolate. Eso también lo hacemos los seres humanos. De hecho, este estudio está ahí abajo en seguifolog.com, nuestro blog. Fue hecho en Inglaterra hace aproximadamente 20 días y un estudio realizado por ingenieros sociales era saber qué porcentaje de personas entregaban su contraseña. Eso le ocurrió hacer, aplicar ingeniería social sobre estos usuarios, pero le ofrecieron un chocolate a cambio. 45% de las personas entregaron su contraseña. ¿Estudio? ¿Cierto? ¿Verdadero? Hecho en Inglaterra. Y en Inglaterra, no estamos hablando de Argentina, en Inglaterra. La pregunta que yo siempre hago cuando hablo de estos temas es esta. Ustedes encuentran a una persona que no conocen en la calle, ¿me entregan su DNI? Creo que estamos todos de acuerdo que no, ¿no? Si les dice, me dan su DNI, se los piden amablemente, creo que ustedes se lo dan, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Bueno, a menos que usen la fuerza, ¿no? Que me dan tu DNI. Creo que eso no lo hacemos. Entonces, ¿por qué entregamos nuestras contraseñas? Es exactamente lo mismo. Cuando nosotros estamos entregando nuestra contraseña, estamos entregando nuestra identificación y nuestra forma de autenticarnos en un sistema. Es exactamente
exactamente lo mismo. Si se puede llevar algo de esta charla, ojalá se lleve esta diapositiva, que creo que sinceramente es la más importante para mí. ¿Por qué entregamos nuestros datos privados, usuario y contraseña a cualquier persona que los pide? A cualquiera. Hace muy poco estuve con un delincuente, básicamente estuve reunido con un delincuente, que tiene un sitio muy conocido aquí en Argentina, 150.000 visitas aproximadamente por día de toda Latinoamérica, es decir, en castellano. Se pide usuario de Hotmail y contraseña de Hotmail en ese sitio. 150.000 usuarios entran por día. El 40% pone sus datos. 40%. Recuerden, ¿dónde usamos contraseñas? Prácticamente, como ustedes mismos dijeron, lo usamos en todos los lugares y creo que cualquiera de nosotros por lo menos maneja por día entre 10, 20, 30 contraseñas fácilmente, a menos que estemos utilizando algún sistema de one time password. Creo que lo utilizamos casi en cualquier parte. Cuenta de aplicaciones en dispositivos, correo, voicemail, teléfono, en cajeros, en los sistemas operativos, obviamente, en los protectores de pantalla del sistema operativo, servicios de todo tipo, cualquier servicio que ustedes necesiten loguearse, se pide una contraseña. En cualquier dispositivo de infraestructura, router, firewall, el famoso firewall admin, lo seguimos usando. Longitud de las contraseñas utilizadas. Este es un estudio bastante viejo, que les recomiendo, es de una lectura bastante fácil, es de Daniel Klein. Se hizo un estudio sobre craqueo de password, de hecho hay unos cuantos, pero sinceramente creo que es uno de los más, que está avalado más técnicamente por lo menos. Él dice que el 34.7% de las claves rotas por ese estudio tenían 6 caracteres, ¿sí? Después sigue de 7 y de 8. Fíjense que justamente esto es lo que nos dice que las claves más utilizadas son de 6, 7 y 8 caracteres, ¿sí? 34%. Ahora fíjense, con un sistema muy sencillo, ¿cuánto se demora para romper una clave de 6 caracteres, las tan negritas? 51 minutos si usáramos las 26 letras minúsculas, ¿sí? 6 caracteres, 6 letras minúsculas. Eso es lo que se tarda, e incluso menos ahora con herramientas un poquito más poderosas. 51 minutos, absolutamente nada. Es una persona que pone a correr una herramienta automática, le da siguiente, siguiente, y en 51 minutos, tiene nuestra contraseña. Si usáramos las 36 letras, o sea, las 26 minúsculas y los 10 dígitos, tardaríamos nada más que 6 horas. Ni hablar de usar sistemas de procesamiento paralelo y demás. Estoy hablando de una computadora. Si usáramos procesamiento en paralelo con más de una computadora, tardaríamos minutos, quizás segundos. De hecho, el poder computacional que hoy por hoy tienen ciertos atacantes, utilizando botnets y demás, hacen que esos tiempos sean muchísimo menores. Mucho menores, perdón. Si usáramos 52, o sea, las mayúsculas y las minúsculas, nada más que 2,3 días. 2,3 días absolutamente nada. Se una máquina corriendo, igual que ponemos todos los días a bajar la mula, pero por este programa. Que, bueno, ustedes, no, obviamente yo no uso la mula. Un animal de granja. Si usáramos todos los caracteres, los minúsculas, las mayúsculas y los dígitos y algún que otro carácter especial, tardaríamos 3 meses. La primera conclusión que se saca de esto es que si nosotros tardamos más de 3 meses en cambiar nuestra contraseña, hay alguna probabilidad de que alguien la haya roto. ¿Sí? Sí, obviamente hablando de 6 caracteres, ¿no? Fíjense cómo los tiempos automáticamente empiezan a incrementarse. Cuando estamos hablando de 8 caracteres, estamos hablando de 2288 años. Si alguien no cambia la contraseña durante 2288 años, ¿qué significa? Y nada, o sea, muerto antes, obviamente. Que alguien más está usando el usuario y la contraseña. Eso significa. Ni hablar de 10 caracteres, como 26 caracteres, 10 caracteres de la contraseña, y usar todos los caracteres, estaríamos hablando de 21 millones de años, ¿sí? Por eso, utilizar contraseñas está bueno, pero utilizarlas de la forma que lo hacemos generalmente no está bueno, porque si las estadísticas indican que cambiamos nuestra contraseña por un chocolate, quiere decir que no está bueno, hay algo que está fallando. Justamente por eso es que son necesarias las contraseñas, pero también es necesario tener una buena administración de las mismas.
son un aspecto importante, obviamente, de la seguridad, creo que eso ya quedó clarísimo. Son la primera línea de defensa de cualquier usuario. Cualquiera de nosotros, ya dijimos, utiliza contraseñas. Por ende, son la primera línea de defensa que tiene cualquier persona para con su sistema. Por eso, deben ser gestionadas y administradas globalmente. Hay programas, muchísimos programas actualmente, que permiten, después en las últimas diapositivas voy a hablar de la parte de la administración de las organizaciones, permiten administrar las contraseñas globalmente. De hecho, el famoso sobre que lo tengo dentro de una caja fuerte es una forma de administración y de gestión de contraseñas. Deben ser catalogadas por niveles de criticidad. Ahora vamos a hablar un poquito específicamente de eso y a qué me refiero con los niveles de criticidad. Y por último, llegamos a que cada uno de nosotros, ya sea para cuentas personales o en una organización, deberíamos tener una política de contraseñas, que es un conjunto de reglas desarrolladas para promover el uso de contraseñas fuertes, no promover el uso de contraseñas, no, promover el uso de contraseñas fuertes entre los eslabones. ¿Quiénes pusieron los eslabones? Nosotros. Esa es la definición que da el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Obviamente cambiando la palabra eslabones por usuario, ¿no? Las buenas prácticas deberían estar relacionadas a 3 puntos específicos. De hecho, todas las buenas prácticas hablan sobre estos 3 puntos específicos. La longitud de la contraseña, lo que hablábamos recién. No es lo mismo tener una contraseña de 4, 5, 6 caracteres que de 8 o de 9. Y tampoco es lo mismo tener contraseñas con solamente las letras minúsculas que tener las letras minúsculas, las letras mayúsculas, los dígitos y los símbolos. El ancho es el universo de caracteres disponibles. Justamente lo que vamos a usar. Vamos a usar minúsculas, mayúsculas, caracteres especiales y dígitos. Eso es el ancho, es el universo de caracteres que podemos utilizar. Y la profundidad es el esfuerzo necesario para descifrarla. Como hablábamos hoy, por ejemplo, los 3 meses que se necesitan para descifrar una contraseña de 6 caracteres utilizando los 96 caracteres del alfabeto. El alfabeto no, el alfabeto que utilizamos para crear la contraseña. Algunas normas generales, antes de empezar a dar tips sobre cada uno de los puntos específicos. La general es la que se debe cumplir siempre, a rajatabla. Cada contraseña que se elige debe ser nueva. Esto es justamente para tratar de prevenir que si uso Juan 1, Juan 2, Juan 3, Juan 4, me cansé, Juan 5 ya era muy difícil, empiezo a usar Juan 1 de vuelta, Juan 2 de vuelta, Juan 3, Juan 4, Juan 1, Juan 2, Juan 3, Juan 4. Ahí también vamos a hablar ahora de los ciclos de la contraseña. Cada una de las contraseñas que utilicemos tiene que ser distinta. Ya sé que me están odiando por decir eso, ¿sí? No nos podemos acordar de 45 contraseñas y saberlas a todas y para qué sirve cada una. Para eso hay algunas reglas mnemotécnicas que voy a aconsejar después. Esto es lo peor de todo. Estoy diciendo que tienen 20 sistemas, 20 contraseñas nuevas y diferentes y encima se las tienen que saber a todas, tienen que ser fáciles de recordar y difíciles de descifrar para otros. Si no me odian con eso, creo que no me odian nunca más. Es prácticamente imposible tener todo eso en memoria, excepto que seamos alguno de estos personas que se dedican a recordar números o dígitos pi y demás. Dígitos del número pi. Todos los sistemas deben poseer contraseñas diferentes. Destaco lo mismo. Todos los sistemas deben poseer contraseñas diferentes. No puede usar en Hotmail y en Home Banking usuario Juan, contraseña Juan. De hecho, lo hacemos. Deben existir niveles de privilegio. Vuelvo a lo que decía recién. Hotmail tiene un nivel de privilegio, para mí, muchísimo más bajo que mi Home Banking. ¿Sí? Porque si me violan la cuenta de Hotmail y me sacan a los contactos de todas las chicas que mi esposa no sabe que tengo, es menos importante que me entren al Home Banking y me saquen los 5 pesos que gané durante el mes. ¿Sí? Obviamente, esto también puede ser a la inversa. Puedo tener información muy importante y confidencial en el correo electrónico, fotografías, por ejemplo, de mis hijos que podrían ser utilizados para pedofilia. Eso es muchísimo más importante que tener 5.000 pesos en el banco. ¿Sí? Hay que manejar los niveles de criticidad de la información. Las mismas reglas que acabo de mencionar, obviamente si las aplico para las contraseñas, las aplico para los passphrase, que son nada más que frases que son utilizadas como contraseñas en algunos sistemas. Por ejemplo, PGP
utiliza passphrase en vez de contraseña. Si se comparte una contraseña, cambiamos. Siempre, volvemos a lo mismo. Si la prestamos, la cambiamos. Si pensamos que alguien puede haber llegado a adivinar nuestra contraseña, si pensamos que nuestra contraseña pudo haber sido adivinada, se cambia. Acuérdense del cepillo de dientes. Si nosotros le prestamos el cepillo de dientes a alguien, lo más probable es que no tengamos ganas de volver a usarlo. Las contraseñas son exactamente lo mismo. ¿Cómo componer una contraseña? Primero, fundamental, básico y trivial. Nunca, por ningún motivo, se deben utilizar palabras que estén en un diccionario. Y cuando hablo de diccionario, hablo de cualquier idioma, eso es lo gracioso, ¿sí? No vale poner chancho en castellano y no vale poner pig en inglés, ¿sí? ¿Por qué? Porque las notan en el diccionario. Las personas que se dedican a cracking de contraseñas manejan los diccionarios prácticamente de cualquier idioma. Por ende, si están en el diccionario, va a saltar. No utilizar terminología conocida. Esto es muy común, por ejemplo, para los que somos técnicos o para alguien que estudia medicina o para alguien que estudia abogacía. Poner el nombre científico, por ejemplo, de la abeja. ¿Alguien sabe el nombre científico de la abeja? No, yo me lo acabo de olvidar. Por ahí se acordaban y me salvaban. El nombre científico de la abeja, no me acuerdo cuál es. Nombre que les gusta poner a los biólogos. Piensan que poner esa palabra está bueno porque nadie la va a adivinar. ¿Quién no sabe el nombre científico de la abeja? Nadie. En un diccionario sí está. ¿Sí? No utilizar palabras relacionadas con el usuario. El típico. Nombre de usuario, Juan. Contraseña, Juan. Documento, 24 millones. Patente, FIJ 343. Por ahí tenemos suerte y ponemos Juan, FIJ 343 y esa es la contraseña. Eso también salta. Si conocemos a la persona que quiere violar nuestra identidad, que esa persona nos conoce, obviamente va a tener datos de nosotros, va a tener acceso a esa información. Por ende, lo más probable es que termine adivinando la contraseña. No voy a preguntar acá quién utiliza datos personales, porque creo que la mayoría, por mucho por lo menos, utiliza alguna relación con nosotros mismos para generar la contraseña. ¿Estoy equivocado? ¿No? ¿Sí? Ella dice que sí. Los familiares tampoco. Yo estoy casado con ella y si pongo nombre de usuario, Cristian, contraseña Evangelina, es bastante obvio que alguien lo va a sacar, más allá de que Evangelina es un nombre común y va a estar en un diccionario. La fecha de cumpleaños, típico. O juntar el número del DNI con la fecha de cumpleaños, también típico. Todo eso sale, y sale en menos de 10 minutos. Nombre de la mascota, los lugares a los que hemos asistido, los que estuvimos en algún lugar, donde nacimos, donde crecimos. Todo eso es información pública. Todo eso se sabe y puede servir para hacer un cracking de contraseñas. Los teléfonos, típicos. Y así podemos seguir enumerando datos personales que generalmente manejamos como contraseñas. ¿Cómo debería estar compuesta entonces? Combinar letras minúsculas, mayúsculas, dígitos, caracteres especiales, y si cualquier otra cosa que aparezca en el teclado también se lo agregamos. Ya sé que me están rodeando porque piensan que eso es imposible. ¿Alguien piensa que eso es imposible? Combinar todo eso, tener una contraseña segura, es difícil de recordar, efectivamente. Ahora vamos a cómo recordar. El punto de realidad que atenta contra las contraseñas es la memoria. Son las reglas mnemotécnicas que no sabemos crear, o que no podemos crear, o que no da fiaca crear. Con tener al menos 6 caracteres, lo que hablábamos recién, menos ya es irrisorio, porque estamos hablando de 6 caracteres, son 3 meses utilizando los 96 caracteres. Menos de eso, ya estamos hablando de menos tiempo de 3 meses. Es mentira que si nosotros utilizamos una contraseña de 45 caracteres nos va a salir. Eso es mentira, olvídenselo. Tiene que ser, si nosotros ponemos una contraseña de 45 caracteres, eso sí es imposible de recordar. Caracteres aleatorios, como fue la primera diapositiva que mostré. Eso es imposible, por lo menos para un ser humano normal. Y lo más normal es que terminemos cayendo en una frase hecha. Por ejemplo, a río revuelto, ganancia de pescadores. Eso es una frase que está en cualquier diccionario o en algún libro que puede llegar a caer también por ataque de diccionario. Lo que hablábamos anteriormente, derrotar las contraseñas. No vale poner Juan 1, Juan 2, Juan 3 y después empezar con Juan 1, Juan 2, Juan 3 de vuelta. Reglas mnemotécnicas. Esta es la parte que me parece más interesante.
Combinar palabras cortas con algún número o carácter de puntuación. Fíjense que ahí estoy utilizando letras minúsculas, números y caracteres especiales. El 0 reemplaza la O. Esa regla mnemotécnica es sumamente tonta, ¿sí? De hecho, es muy utilizada en tecnología y utilizada por los técnicos. ¿Por qué? Porque nos creemos hackers y pensamos que el int se escribe con un 3, con un 7 y con una i, con un 1, perdón, ¿sí? Entonces reemplazamos la O por el 0 y los otros son letras agregadas, no, números agregados, perdón. Obviamente, el último punto que voy a mencionar va a ser de que si la regla mnemotécnica que utilizamos debe ser conocida solamente por nosotros, si no caemos lo mismo. Si yo le digo, yo uso todas las contraseñas, reemplazo el O por 0, ¿qué digo? Que soy ya dije. Usar un acrónimo de alguna frase antes de recordar, no por mucho madrugar se amanece más temprano. Fíjense cuáles son las letras que están en mayúscula en esa contraseña. A ver si adivinan la regla mnemotécnica que utilicé para timbrarlo. El no de la primera palabra, ¿sí? Mayúscula porque utiliza la frase. Por, minúscula, mucho, minúscula, madrugar, amanece, las dos están con mayúscula. Lo que hice ahí fue, las palabras que son verbos, las pongo con mayúscula, ¿sí? Las otras son minúsculas. También podemos complicar un poquito la contraseña anterior agregando dígitos a la misma. Es la misma contraseña de arriba cortada, para que no sea tan larga, y con los números pares, 0, 2, 4, 6. Fíjense que son sumamente tontas, pero si nosotros aprendemos a combinar esto, podemos hacer contraseñas muy seguras. Ahí hay otra. Si la frase no es conocida, como por ejemplo la de arriba, que es un proverbio, mejor. Hasta ahora no he olvidado mi contraseña. De nuevo, utilizo los verbos en mayúscula. El verbo olvidar va con mayúscula y aparte utilizo la segunda letra de cada palabra, no utilizo la primera, no soy tan obvio, utilizo la segunda. Elegir una palabra sin sentido. Esta es una de mis favoritas. Es la más difícil de todas. Requiere bastante práctica. ¿Por qué? Porque si me olvido la palabra que inventé, automáticamente olvido la contraseña. Tachunda 72, eso fue algo que creé en ese momento cuando estaba haciendo la diapositiva. Ataculi, buen, y en una neta retorcida, el signo mayor podría ser una C. Mar, porque se me ocurrió en ese momento. Fíjense que esta sí es más difícil de recordar. No es una regla mnemotécnica específica, pero también sirve, por ejemplo, son palabras pronunciables. Ataculi es pronunciable. La única diferencia es que cambié la segunda A por un 4. La Chuta 72 también es pronunciable. La típica, la que mencionaba anteriormente, reemplazar las letras por números o por signos. De vuelta, en seguridad más vale prevenir que curar. Reemplacé la E por un 3, la S por un 5, la B corta por 2 barras para formar la B, y la C la hice con un signo mayor. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguien tiene alguna regla mnemotécnica que se le ocurra y que pueda llegar a ser útil o que utilicen? No me cuentan la que utilicen ustedes, pero está buena técnica de ingeniería social. Cuéntenme la que usan ustedes. A ver, es más, si usan la contraseña, mejor. ¿A alguien más se le ocurre alguna otra que se pueda llegar a utilizar y que pueda llegar a ser útil? ¿No? Me hacen sentir bien, se me ocurre de todo, pero bueno. Crear una regla mnemotécnica a la que a ustedes se les ocurra, las primeras veces duele un poquito, tiene cierto esfuerzo, pero bueno. Después es muy útil. Creen una regla mnemotécnica que se les ocurra, pero sepan siempre que el único que tiene que saber que la regla mnemotécnica son ustedes, ¿sí? Vida útil de las contraseñas. Cada contraseña elegida, como dijimos antes, debe ser nueva y diferente. Debe tener una vida útil definida, por lo que decíamos antes, una contraseña de 6 caracteres, a los 3 meses puede ser rota, pues un programa de craqueo la puede romper en 3 meses. Por ende, a esa contraseña la deberíamos cambiar en un tiempo menor a 3 meses. Deben ser cambiadas regularmente, justamente. Inhabilitar las cuentas no utilizadas. Alguien que en cualquier organización jamás hace. Juan Pérez lo despidieron porque había hecho un desastre en la organización
se olvida de bloquear el usuario y la contraseña y automáticamente tienen a Juan Pérez trabajando, entre comillas, desde afuera dentro de la organización, ¿sí? Se puede aparecer fraudes y demás, cosas interesantes. Propiedad. Esto la verdad no sé por qué lo puse. La contraseña tiene un único dueño, es como cepillo de dientes, nuevamente. Es dueño único y es intransferible. Intransferible. No compartir la contraseña, es el famoso prestar la contraseña, no debería existir. Eso en cualquier sistema que intentemos ser seguros no debería existir. Existe un caso en donde las contraseñas se comparten, que es el caso en donde una persona o un grupo de personas trabajan en un área determinado y se debe loguear en un recurso a través del grupo. En ese caso se pueden llegar a compartir contraseñas, pero estos usuarios deben estar absolutamente controlados. Si en una organización, por ejemplo, controla a un usuario de determinada forma, en los grupos en donde se comparten usuarios y contraseñas, ese usuario debe estar muchísimo más controlado. Ya dije eso, creo, ¿no? Y eso me parece que también ya lo dije. ¿Y eso? Sí, también ya lo dije. El dueño de una contraseña es único e intransferible. Igual que los cepillos de dientes. Almacenamiento. Jamás deben almacenarse las contraseñas en texto claro. Esto para los que somos desarrolladores es algo sumamente normal. Entrar a una base de datos y tener la contraseña del usuario en texto claro. Entonces me logueo con el usuario y la contraseña, nada, es más fácil. Entonces pruebo con el usuario Juan Pérez, que me dice que está teniendo problemas. ¿Cuál es la contraseña? Y la contraseña es pirulito 134. Entonces agarro la contraseña, control C, control V, más fácil, no tengo que descifrar nada y ingreso con el usuario Juan Pérez. El desarrollo es algo absolutamente normal hacer eso, lamentablemente. Almacenar contraseñas en forma segura, lo que hablábamos recién. Almacenar contraseñas de aplicaciones en ubicaciones diferentes. El viejo tema de el password en Linux, por ejemplo, o en Unix, que están almacenados en un directorio particular. Si utilizo datos en un directorio, no poner el archivo de contraseña en el mismo directorio, o en el mismo equipo, o en el mismo sistema, ¿sí? Nuevamente aparece lo de la criticidad de los sistemas. Sistemas diferentes, con criticidad diferente, deberían utilizar contraseñas diferentes. Aquí resulta interesante lo de utilizar variaciones. Si yo ya tengo una regla mnemotécnica y creo una contraseña determinada, podemos utilizar alguna variación de esa regla o de esa contraseña para sistemas distintos. Entonces no me veo obligado a utilizar reglas mnemotécnicas o una contraseña absolutamente distinta en sistemas distintos. Esto facilita mucho la memorización. Lo de siempre. No tipearlas cuando hay alguien observando. ¿Alguien ha practicado alguna vez de ponerse atrás de una persona a ver si puede adivinar la contraseña cuando la empieza a tipear? Es un lindo juego para ver que también nos pueden hacer a nosotros, ¿sí? Se ponen arriba así, estás hablando y es lo peor que se le puede hacer a un informático, es de muchísima falta de respeto hacer una cosa así. Pero sirve como práctica, obviamente, ahora no estoy diciendo que vayan y empiecen a mirar todas las personas que estén tipeando la contraseña, los empiecen a mirar. Pero como práctica es interesante porque ayuda a ver cómo nos deberíamos poner nosotros cuando tipeamos una contraseña, qué deberíamos prever nosotros, si alguien nos está mirando, ¿sí? En conexiones permanentes, las contraseñas deben estar cifradas. Caso típico, una VPN, por ejemplo. O SSL, para HTTPS. La distribución. Una contraseña que viaje por correo electrónico es una locura. De hecho, la mayoría de los sistemas actuales, foros, sistemas web y demás, envían el usuario y la contraseña en texto claro por correo electrónico, ¿sí? Lo único que tengo que poner es un sniffer en la red y tengo el usuario y la contraseña de cualquier usuario. Háganlo de las días si quieren en algún bar. No mencionar las conversaciones. También, muy fácil de adivinar una contraseña poniéndose al lado de dos personas en un ascensor y escuchándolo a ver qué dicen, ¿sí? Sacar información
privada para saber la contraseña. Todo esto que estoy diciendo no me miren como este debe ser un ladrón de contraseña terrible, no. Esto en realidad se hace en ingeniería social, en ataque de ingeniería social se hace, se prueba y se sabe qué tan vulnerable puede ser un usuario o una organización, ¿sí? Es algo absolutamente normal. Yo te vi con una caja de chocolatina. Ahí está. Las contraseñas y la forma de averiguar y todas estas técnicas y muchísimos más que no voy a mencionar ahora, porque si no se me termina el curro, obviamente, son el principal método, el principal objetivo de los ataques de ingeniería social, ¿sí? Como decíamos también al principio, son los objetivos de los ataques de malware actuales y de muchísimos troyanos actuales. ¿Qué deberíamos aplicar en la organización entonces? Obviamente deberíamos aplicar todas las anteriores, ¿sí? Porque una sola contraseña que dejemos de asegurar, ya está, estamos listos, ¿sí? Todas las contraseñas deberían seguir el mismo patrón, deberían ser seguras y en todos los lugares. Por ejemplo, cuento un caso particular en una empresa, se usaba un programa que se llama KeePass, ¿alguien lo conoce? Para administración de contraseñas, ¿sí? Todas las contraseñas estaban dentro de KeePass, contraseñas de firewall, toda la infraestructura de la red, networking, los FTP, conexiones SSL, todas estaban dentro de KeePass del usuario administrador. KeePass usa criptografía fuerte, que yo sepa no hay vulnerabilidades para KeePass conocidas, al menos que se puedan romper las contraseñas que están almacenadas dentro del programa, pero obviamente KeePass tiene una contraseña para acceder a KeePass. ¿Sí? ¿Cuál era la contraseña del administrador que usaba para acceder a KeePass? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces había jugado, de hecho 6. ¿Sí? Obviamente, accediendo a ese programa, tenemos acceso a todas las demás contraseñas. Lo más gracioso de todo es que las otras contraseñas sí eran seguras. Eran contraseñas, la mayoría de ellas fuertes. Entonces uno intentaba entrar al FTP y no podía. La contraseña estaba buena. Pero entraba en KeePass, ponía 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se veía la contraseña del usuario del FTP, que decía así, usó 12 caracteres, mayúscula, minúscula, números y todo. Pero para qué si el otro tenía bloqueado. Y en otro típico caso, más fácil aún, archivo de texto en el escritorio así en el medio, contraseñas.txt o XLS al Zoom. Eso se ve muchísimo. Bloquear el acceso durante un tiempo, utilizar números de intento limitados para contraseñas justamente de una organización, utilizar 3 o 5 y después obligar al usuario que se comunique con un soporte técnico o con alguien para que les bloquee la cuenta, justamente para evitar que alguien esté probando continuamente. Esto lo gracioso es que produce un ataque de denegación de servicio. ¿Por qué? Porque si tengo al usuario Christian, que la contraseña es sumamente difícil y alguien quiere romper esa contraseña, empieza a intentar. Intenta 5 veces, la contraseña se bloquea y el usuario Christian no puede entrar más. ¿Sí? Eso es lo gracioso de este caso, pero vale tenerlo en cuenta. Enviar un mensaje al administrador, mantener un registro especial cada vez que se ingresa a un lugar. Esto en un home banking, por ejemplo, se puede ver tranquilamente. Cada vez que se ingresa aparece un mensaje informando la última vez que fuimos logueados en esa cuenta. También, obviamente, si se bloquea al usuario, el administrador debe saberlo. Utilizar fecha de caducidad y expiración de las contraseñas, que es lo mismo que veníamos repitiendo. Y, obviamente, siempre realizar ataques preventivos de auditoría de contraseñas. Todo lo que yo estoy diciendo, que existe un programa de crack y demás, no es que solamente lo deben utilizar las personas que van a querer hacer una maldad contra nuestras contraseñas. No, lo tenemos que utilizar nosotros. Nosotros somos los primeros que tenemos que conocer esas herramientas y utilizarlas, ¿sí? Tenemos que utilizarlas en una organización contra los miembros de nuestra organización, ¿no? No es que le vamos a comprar todas las contraseñas para violar su privacidad, no, porque vamos a empezar a hablar de otro tema muchísimo más candente también. No, vamos a saber que el usuario Juan Pérez utiliza su contraseña Juan, ¿sí? Entonces tenemos que ir y decirlo, tenemos que capacitar, che, no tenés que usar Juan por todo esto que venimos explicando. Cualquier sistema operativo, esto no es complicado de nada del otro mundo, cualquier sistema operativo actual o sistema de networking o lo que queramos hablar, permite utilizar estas políticas que venimos mencionando.
Nuevamente, en la auditoría, en el caso de la auditoría, utilizar las mismas herramientas que utilizaría un atacante. Las herramientas generalmente se bajan en internet, muchas de ellas son gratuitas, algunas son pagas, algunas son hackeables, todas son hackeables. Utilizar las herramientas que utilizaría un atacante para descubrirlas, justamente. Y luego que encontremos que Juan P. utiliza la contraseña Juan, fundamental por qué no tenés que utilizar Juan como contraseña, explicarle al usuario y no obligarlo. Nunca se debe cometer el error de intentar obligar a un usuario a que haga algo. ¿Por qué? Porque va a ser justamente lo contrario. Si le dice, utilizar contraseñas mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y números, y sí, va a poner Juan con mayúscula, Juan con minúscula, un número atrás y ya está, cumple todas las reglas. Y de hecho, de última, si tiene que usar un carácter especial, va a usar un signo de subrayado, de bajo, mejor dicho, adelante del 1. Y ya cumple la política, ¿sí? Fíjense qué sencillo que el Juan que bajo 1. Está utilizando exactamente lo mismo que antes. No, capacitémoslo, no obliguemos a los usuarios a intentar usar políticas de contraseña fuertes sin explicarles por qué. Es el peor error que podemos cometer. Pregunta para ustedes. Ya terminando. Y agradecemos nuevamente que se hayan quedado hasta el final. ¿Me olvidé de algo con la política de contraseña? Sí, lo dije. Sí, lo dije. Me olvidé, de hecho lo mencionaron por ahí. ¿Se acuerdan del admin? Todo lo que venimos explicando hasta ahora no tiene ningún sentido, no sirve absolutamente para nada. Sí, cuando compramos un firewall, el usuario es admin y la contraseña es admin. Absolutamente todo lo que dijimos anteriormente no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque todos los dispositivos y los soft generalmente vienen con una contraseña por defecto. Y las contraseñas por defecto son públicas, ¿sí? ¿Cuál es la contraseña por defecto del SA en el SQL Server? Enter. ¿Sí? ¿Cuál es la contraseña de admin de cualquier firewall o de cualquier router más o menos utilizado? Admin. O admin enter. Admin 134, admin 1111. ¿Cuál es el código de bloqueo de los teléfonos celulares? 1234, 4444, 1111, dependiendo de la marca, ¿sí? Si no cambiamos eso, ya está. Todo lo que dijimos anteriormente no sirve absolutamente para nada. Fíjense que esta, que es una de las más normales, uno de los errores más normales que se suele cometer, es justamente porque decimos, aseguramos todas las infraestructuras del otro lado y nos olvidamos de las cosas que compramos por defecto. Porque a veces incluso pensamos que si viene de fábrica ya viene seguro. No, al contrario. Si viene de fábrica viene para que nosotros lo usemos como nosotros queremos. Obviamente cuando empecé dije que no iba a mencionar ninguna ley extraordinaria ni nada raro de administración de contraseñas. Lo que intenté hacer, nuevamente lo repito, es tratar de unir todas las cosas que por ahí hay información dando vuelta de políticas que la mayoría se conoce, porque la mayoría de las cosas que mencioné son conocidas, pero o nos olvidamos de implementarlas, nos da fiaca implementarlas, o a veces no sabemos por qué implementarlas, ¿sí? Eso es lo que intenté hacer en esta pequeña media hora. Si quieren más información, todas las que están ahí son absolutamente públicas, las fuentes de información. Son un poquito más largas que la diapositiva, obviamente, creo que la más corta de esos documentos tiene 90 hojas, pero por lo menos saber una política de contraseña de 90 hojas. Y sí, fíjense todas las cosas que hay para escribir de contraseña. La RFC 2196 tiene una muy buena política de contraseñas. La política de password del SANS también es muy bueno. El uso del password del FIX, zafa. El DIPAD, zafa. El de la IEEE es muy bueno. Y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, si logramos leer el documento escaneado, es bueno, ¿sí? Tiene bastante mala calidad. Gente, ¿preguntas? ¿Nada? ¿Cuál es tu contraseña? Muchísimas gracias.